Señoras y señores, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida a nombre del Centro de Innovación y Asistencia Agraria Campo Verde. Como siempre, para nosotros es un gusto estar conectado con cada uno de ustedes a través de nuestras eh, diferentes páginas. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante en el manejo integrado del cultivo de palto. El tema que vamos a desarrollar es preparativos para la instalación del cultivo y manejo de suelos. Por supuesto, en el cultivo de palto, ¿no? El día de hoy estamos acompañados del ingeniero Juan Carlos Rubiños, especialista en el cultivo de paltos, y nos va a volcar toda su experiencia en esta parte de la ponencia. Voy a dejarle sin más preámbulo con él para la ponencia de esta noche, por supuesto dándole la cordial bienvenida. Bienvenido, ingeniero, hacia Campo Verde. Buenas noches, señores. Gracias por la invitación y darme la oportunidad de poder exponer mis experiencias de años, vivencias que he tenido a través de mi carrera profesional en distintos cultivos dedicados a la agroexportación. Básicamente, paltos, mangos, espárragos, uva y algo de cítricos. Mi experiencia o dedicación ha sido mayormente a la palta y al mango, por ser productos altamente solicitados en el mercado internacional, pese a las muchas problemas que se presentan, siempre han sabido salir adelante estos dos productos, ¿no? El espárrago, un poco que las grandes empresas es lo que dominan el manejo de la exportación. En palta también hay grandes empresas, pero en un periodo normal se tiene que abastecer de los pequeños y mini productores, ¿no? Hablemos de entre 8 a 1 hectárea o menos de 1 hectárea del producto, siempre y cuando tengan un volumen de buena calidad, ¿no? Complementan los pedidos que se tienen a nivel internacional. En mango sucede algo similar, así que vamos a hablar sobre nuestro tema ahora, que es la palta, ¿no? Vamos a comenzar con el título: el cultivo, desarrollo y producción del palto. Este conversatorio que tenemos va a contar de varios capítulos, porque quiero darle énfasis al no ser una cosa ligera, conversada y decir esto es así, asasa, no. Explicar cada punto, porque la palta es una planta muy exquisita. Dentro de la variedad de la palta tenemos la palta Hass, como todos conocen, la palta fuerte, que también es muy conocida en nuestro país, y otras variedades de palta, pero entre la palta Hass y la palta fuerte, la palta Hass es muy exquisita, no digo delicada, sino exquisita. ¿Por qué digo esa palabra? Porque, digamos, una palta instalada a más de 3.200 metros no da con facilidad. Hay que hacerle un tratamiento especial. Llega a dar, sí llega a dar, pero los volúmenes no son comparados con la palta que está a 2.800 o 2.600 o 2.400 metros sobre el nivel del mar. He visto cultivos que están a 3.100 metros y producen mucho más que uno que está a 2.700. ¿Cuáles son las causas? La vamos a desarrollar en este capítulo, porque es importante ver los detalles. Son pequeños detalles que, aunque parezca mentira, determinan e influyen en el desarrollo del cultivo. Los preparativos para instalación de un campo de palto. Vamos a ver primeramente cómo comienza normalmente un micro o un pequeño productor de palta.
Bueno, los grandes también, pero los grandes productores tienen otra logística, ¿no? Tienen capital, tienen contactos, tienen, bueno, ¿no? Pero acá esto va dirigido a los micros y pequeños productores, que por ahí tienen un terreno, un lote, unas cuantas hectáreas, tienen un pequeño capital, ven que en el valle hay varios productores y ven que venden su cosecha bien. Lógicamente, no todos los años, en cualquier negocio, no todos los años son iguales, ni son parejos, ¿no? Años que van muy bien, años que van muy bien, años que van mal, años que van regular, años que van bien, así es esa alternativa, ¿no? Pero nosotros debemos mantener un equilibrio, mantener una producción que no sea pérdida, que no sea, bueno, regular para arriba. Y eso se puede lograr haciendo un buen cultivo, un buen inicio, porque generalmente a mí me llaman para solucionarles problemas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando ellos ya hicieron su instalación, compraron sus plantas, la planta la sembraron, se guiaron de cosas que le dijeron o leyó o entendía o lo tratan como algunos me dicen, ingeniero, yo pensé que la palta era como la manzana o ingeniero, yo pensé que la palta era como el mango o otro árbol frutal. Son frutos, sí, pero son distintos tratamientos. Quede bien claro que el desarrollo de una planta de palta en distintos niveles de altura, en distintos suelos, en distintas condiciones climáticas, todo está en la preparación de la planta. Vamos a seguir con el siguiente cuadro. Acá eh, tenemos como productores, micro o pequeños productores, la idea, obtenemos la información, lo hacemos por costumbre o porque vemos al vecino que lo hizo, ¿no? Pero ¿qué debemos hacer? Debemos evaluar. ¿Puede mi campo producir palta? Sí, sí se puede. En los peores suelos que existen en el Perú, que son los de Nazca, la zona de Nazca, hay buenos cultivos de palta y también hay malos cultivos de palta. Los buenos cultivos de palta se dan porque han realizado una inversión fuerte. Entonces, ¿quiénes son los que tienen un cultivo regular para arriba? Las grandes empresas, porque tienen el capital para poder invertir en el suelo que es inapropiado, pero sí da, ¿no? Sí produce, cosa que no podría sostener un micro ni pequeño productor, ¿no? Por eso se evalúa los terrenos, la zona, el clima, las condiciones que puedan tener. Una vez que ya se tienen las condiciones y se ven los pros y los contras, pasamos a la planificación. Planificación de dónde voy a conseguir buenos plantones con garantía que me den la confianza que esos plantones van a resultar, que son plantones buenos, sanos, bien desarrollados. No necesariamente tiene que ser de un vivero eh, en especial, ¿no? Un vivero de renombre, ¿no? Hay muchos viveros que trabajan bien, a conciencia, y también hay viveros de los otros, ¿no? Pero en fin, hay que evaluar, comprar un buen plantón, que sea adecuada la semilla, quiere decir que el patrón sea el adecuado para la zona, ¿no? Conocer la disponibilidad de agua de tener en la zona, cómo está mi terreno, cómo están los accesos,
los insumos que voy a usar, los abonos. Estoy cerca a un centro poblado donde pueda adquirir los productos o tengo que viajar algunas horas o mandarlo. Todo eso hay que evaluarlo, ¿no? Entonces, viene en la planificación, ya viene ordenar y ver dónde puedo conseguirlo, dónde puedo hacerlo, ¿no? Para poder llegar al desarrollo de la planta. ¿Qué quiero decir con el desarrollo? El desarrollo es de que el momento que yo ya tengo todo bien evaluado, bien planificado, entro a instalar mi campo como debe ser, adecuadamente. Y eso lo vamos a ver en el siguiente paso, ¿no? Hablemos de la evaluación. Como le digo, la zona es apropiada. Tengo que evaluar si mi zona es una zona donde tengo disponibilidad de agua, tengo heladas en la zona cuando se habla de zonas altoandinas, ¿no? ¿Con qué constancia llueve? ¿Cuáles son las épocas de lluvia? Sobre todo en las zonas de ceja de selva. En la costa también tengo que ver, es quebrada, me va a venir el Guayco, se va a desbordar el río, ¿qué tengo que hacer? Entonces, tengo que elegir una zona apropiada para la instalación. Si tu zona está en una de estas zonas que me va a causar problemas, tengo que evaluar y ver la manera de que en el tiempo darle solución, ¿no? Que sé, qué sé yo, poner una barrera contra viento, colocar defensas contra salidas de agua de río, evaluar, ¿no? No digo que instala fácil y ya, ¿no? Más adelante uno no sabe cómo la naturaleza lo va a tratar, ¿no? ¿Qué condiciones climáticas hay? ¿Llueve, no llueve? ¿Hace mucho calor? ¿Hace mucho frío? ¿Cae granizada? ¿Cae nieve? ¿El clima es muy seco? ¿Es muy húmedo? Esas condiciones hay que evaluarlas también, ¿no? El patrón es el adecuado para la zona. Hay que saber qué semilla debemos instalar, cuál nos va a favorecer. Estos ya se tiene estudiado, ¿no? Hay recomendaciones, tienen que investigarlo bien, no plantar cualquier este, patrón, tiene que ser el adecuado de la zona por muchas condiciones, ¿no? Más adelante vamos a profundizar más con estos temas, vamos por partes. La planificación, ya cuando yo ya lo tengo planificado, tengo la determinación del terreno, tengo que realizar mi análisis de suelo y agua. Esto es lo que la mayoría de los productores no realizan, sobre todo los pequeños y medianos productores. No, que mi terreno es apropiado, sí, pero siempre me ha dado, pero de repente para otro tipo de cultivo. El palto hay que hacerle, sea palto, sea mango, sea lo que sea, tubérculos o pan llevar, hay que hacer un análisis de suelo y de agua, ¿no? No, como se dice, me ahorro eso y en fin, como dice, las experiencias, yo he visto campos ya instalados con buenas plantas, pero su suelo no estuvo preparado para un desarrollo adecuado. Y el agua tampoco les ayudaba. Teníamos agua con un pH alto, eh, muy salubre, las plantas se comienzan a quemar las hojas, ¿no? Otro tema es la elección del patrón y la Y más adecuada. Vamos a hablar más adelante sobre los patrones y la yema, ¿no? Un poco para introducir el tema. El patrón tiene que ser un patrón de plantas madres. Estas plantas madres tienen que ser las mejores plantas
antiguas, con cierta edad superior, preferible a los 12 años, que estén completamente sanas, completamente certificadas. Eso se encarga el viverista. Por eso el vivero tiene que ser de confianza, un vivero que sepa trabajar, no que te pone cualquier patrón enfermo, que a la larga al principio no se nota, pero cuando desarrolla la planta, ahí vienen los problemas. Como se dice, no aceptan reclamos. Igual sucede con las yemas, yemas inadecuadas, yemas de plantas madres, eh, tiene que ser de yemas de plantas madres, no puede ser de cualquier planta. Normalmente necesito yemas, ¿cuántas? 500. Es la que un pequeño te puede solicitar, pero un viverista, un vivero, trabaja con 5.000 yemas para poder vender, porque es el negocio. Cuando no consigue, empieza a conseguir de plantas, no importa, o el que se va a traerlas por completar el pedido, trae de cualquier planta de palta, incluso se ha dado el caso, compramos los patrones, los plantones, perdón, al momento que desarrolla, a los 2 años, hay siempre 4, 5, 6, 8 plantas distintas a la variedad que hemos comprado, ¿no? Entonces, ¿y esa planta por qué está creciendo más? ¿Y esa planta por qué se está quedando enana? Porque es otra variedad, no es la que hemos solicitado, ¿no? Entonces, tiene que haber una calidad en el producto que compramos, ¿no? Hablando de la parte de determinar el terreno, un valle escogido, tenemos zona alta, tenemos bosques, hay lisos en los bordes, descenso, cultivo por un lado. Entonces, este terreno podemos adaptarlo a la necesidad del cultivo de palto que vamos a realizar, ¿no? Si es en la zona alta, el clima es muy distinto al clima donde está el cultivo en la zona más baja, aunque parezca mentira. Sí, pero está cerca. No, ustedes mismos, los que están en zonas altoandinas, hay diferencia. Hay diferencia de oxigenación incluso, ¿no? Hay los microclimas últimamente que se presentan en distintas zonas. Podemos estar en descanso, en la zona de descanso, pastura, ¿no? Y es distinto a la zona del bosque de eucalipto. Entonces, debemos determinar bien dónde vamos a realizar nuestra instalación de palto. Todo esto son detalles, no es instalar por instalar. Ah, yo tengo acá, lo hago. Y no, hay que analizar cómo vienen los vientos. ¿Me favorece tener los eucaliptos en esa zona o los tengo que eliminar, ¿no? O instalarlo otros eucaliptos o cortinas en otro lado, porque el viento viene en sentido contrario. Todo eso es un análisis que hay que hacer. Acá tenemos los análisis que se deben hacer inicialmente, análisis de suelo, ¿no? Debemos saber básicamente el pH del suelo, ¿no? No debe exceder de, no debe estar por debajo de 5.1 a 6.8 lo recomendable, pero hay tolerancias. Hay pH de 7.3, 7.4, que aunque parezca mentira es 0.1 de diferencia, pero influye bastante la determinación. El pH mayormente nos va a permitir trabajar con los abonos y fertilizantes, ¿no? Hay abonos que se desarrollan en un excelente pH bajo, como hay abonos que también se llega a desarrollar en un pH alto. Hay que saber, hay que conocer, ¿no? Hay que conocer la conductividad eléctrica, hay que conocer si nuestro suelo es salino. En la zona de sierra hay partes
que se encuentra zonas de un poco salinas, aunque parezca mentira, como dice, el mar no ha estado acá, pero parece que antes que brotara las cordilleras, digamos, del mar, porque se supone que todo el globo terráqueo en un inicio fue completamente agua, ¿no? Hasta que los continentes fueron surgiendo. Entonces, por ahí va quedando algunos rastros de salinidad, que lógicamente es mucho menor que lo que se encuentra en la costa. En la costa, toda la costa prácticamente es salina, ¿no? Hay mayor materia orgánica en la zona altoandina que en la costa, ¿no? Pero no es tampoco la materia orgánica en abundancia. Es mínima, pero es superior a la que existe en la costa, ¿no? Tenemos que ver la cantidad de potasio, la cantidad de fósforo, la cantidad de nitrógeno que tiene nuestro. Este análisis nos va a permitir también saber si es terreno arenoso, limo, arcilloso, francoarenoso. Nos va a dar la calidad del análisis. La- los cationes de, del suelo también, cómo vienen desarrollando los cationes de calcio, los cationes de magnesio, los cationes de aluminio, etcétera. Y es importantísimo porque en el movimiento de los nutrientes va a influir mucho. Entonces, como ven en la pantalla, tenemos un análisis que he tomado de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Tenemos laboratorios en distintas ciudades que son mucho más exactos que los laboratorios de procedencia nacional, digamos, ¿no? No estoy hablando mal de la universidad, tienen buenos laboratorios, pero no necesariamente tiene que ser de una universidad, ¿no? Eh, la diferencia que los particulares son más responsables. A veces en los laboratorios de análisis de universidades nacionales no tienen los reactivos a la mano y, bueno, no saben cuándo van a llegar, pocos se lo dicen, no tengo reactivo, no puedo hacer tu análisis, tienes que esperar, otros le dicen, no, no hay problema, pero me acuerdo que saqué un análisis, dicen, de un sitio parecido y te ponen casi los resultados por ahí, que no es lo adecuado, ¿no? Estoy hablando así en términos general, pero sí, digamos, procuren hacer en laboratorios de particulares, nos va a costar un poco más, pero vamos a tener algo real, porque acá hay un detalle, el análisis del suelo no cambia mucho con el tiempo, ¿no? No es que la próxima semana el análisis o el próximo año o el próximo 5 años el suelo va a cambiar totalmente, va a ser distinto. No, tiene que pasar muchísimos años, ¿no? No sé cuántos ciclos para que cambie totalmente, pero debemos tener nuestro análisis de suelo. Teniendo ese análisis de suelo podemos trabajar y tener ideas, de irlo mejorando nosotros parcialmente, ¿no? Tener un control del pH. pH se puede bajar, pH alto se puede bajar fácilmente, ¿no? pHs bajos también, hay productos para corregirlo, pero en zonas zonificadas del suelo, generalmente donde se va a instalar el plantón, es donde tenemos que tener esas condiciones, darle a la planta las condiciones adecuadas, ¿no? La materia orgánica sí, no hay problema, se puede regular. La salinidad también, todo tiene, pero debemos tener qué es lo que, el análisis de suelo para saber qué es lo que nos falta o qué es lo que nos sobra o qué nos va a dañar, ¿no? Entonces, gracias a esto nosotros podemos hacer un cultivo con garantía, ¿no? El análisis del suelo nos va a dar el tipo de suelo, la contextura, la conductividad eléctrica, el pH, la disponibilidad de nutrientes del suelo, que es importante saberlo. A veces, ¿cuánto le has echado de nitrógeno? Le he echado 4 kilos por planta. ¿Y por qué? No, porque así ya
pues no le va a faltar, me contestan algunos. No, no es así. El excedente de nitrógeno va a hacer que se nos vaya en hojas, no tengamos producción. ¿Por qué? Porque no va a haber flores. Estamos empujando a la planta que sea productora de brotes vegetativos. Un análisis de suelo nos va a permitir saber qué cantidad de nitrógeno necesita el suelo y qué cantidad de nitrógeno le voy a adicionar para que no sea los límites que necesita la planta, que vamos a ver más adelante, ¿no? Microelementos. Es importantísimo los microelementos en el suelo. Nos va a indicar las fracciones asimilables y los metales pesados que se pueda tener, ¿no? Es importante ahora que está mucho los controles de frutos, cuando llega a destino, hacen análisis. Ahora con el ADN es prácticamente imposible de ocultarlos, ¿no? Pero es necesario conocer en el análisis de suelo todos estos tipos de ítems que tenemos, ¿no? Tipo de suelo, con textura, con utilidad, pH, disponibilidad de nutrientes, microelementos, fracciones asimilares y los metales pesados. Y también tenemos que hacer nuestro análisis de agua de la zona. Este sí, el análisis de agua es mucho más necesario que el análisis de suelo en el sentido, en el tiempo, ¿no? El análisis, como le voy a decir, yo tengo mi análisis de suelo, sé lo que tengo y, y no necesito estar haciendo todos los años análisis de suelo. Pero el análisis de agua sí tiene que ser constante porque el agua digamos, bien cambiante, ¿no? Tiene una palabra que no la recuerdo ahorita, pero el agua sí cambia con el tiempo, ¿no? Puedes tener un agua excelente y de la noche a la mañana te la contamina, o hasta que se renueve esa agua, qué sé yo, ¿no? Pero siempre es bueno saber qué viene en el agua, ¿no? No es que tampoco todos los meses vamos a estar haciendo análisis de agua, pero sí periódicamente, ¿no? Porque tenemos que saber el pH del agua, la acidez con que viene el agua, cómo vienen los dióxidos de carbono, los ácidos minerales, las sales hidrolizadas, los sulfatos férricos y el aluminio. Entonces, esta combinación de estos dos análisis, que no lo hace el 97% de los productores, no lo hacen, y es bueno que sepan que tienen que incentivar a que lo hagan. Es necesario tener su análisis de suelo, su análisis, acostumbrarlos a que tengan ese material a la mano, ¿no? Para que nos pueda ayudar en el desarrollo de todo tipo de plantas, no solamente de la palta, ¿no? A veces vienen preguntando, ¿por qué se quemó? ¿Por qué no desarrolló? ¿Por qué esto? ¿Tienes tu análisis de suelo? No. Entonces, pero mis suelos son buenos porque yo cuando sembraba maíz, sí, el maíz es distinto. Entonces, ya va quedando más clara la cosa, el por qué prácticamente les converso a base de esto, ¿no? Vamos siguiendo viendo las otras. Los parámetros de interés de un análisis de suelo. Como hemos quedado, la textura, el pH, la salinidad, la caliza, la materia orgánica, cantidad total de nitrógeno que tiene, la conductividad natural, los macronutrientes, ¿no? Y los microelementos que se tienen en el suelo. Esto nos va a ayudar mucho. Incluso va a permitir que la planta desarrolle con facilidad. Ahorita el día de ayer me han mandado fotos de plantas de palto, plantas de palto que planté. Ojo, el palto se planta, no se siembra. Se siembra de maíz, a no ser que siembren ustedes de pepa, de pueblo injerte, pero mayormente acostúmbrense a decir, quiero plantar palta, vamos a plantar palta, deseo plantar palta, a no ser que hagan el sistema de sembrar en semilla de frente al suelo, que es un sistema que se aplica
no me convence mucho porque no todas las semillas brotan, ¿no? Preferible un plantón desarrolló, injertado, desarrolló un buen injerto, una planta va directo al campo. Entonces, de 100 plantas que se malogren, 6 por decir, eso es algo aceptable que puedo reemplazar a cristales de pepa, 100 pepas y me broten 80, y hay una diferencia abismal, ¿no? O en el camino no se puede injertar y de las 80 que se injertaron, peguen 70, ya tenemos 30 de diferencia, ¿no? Por eso mejor es un plantón desarrollado, injertado, de calidad y de frente a la zona donde se va a instalar, va a ser mucho mejor. Es mi opinión, es como le dije de un principio, es mi experiencia vivida a los años. No soy el dueño de la verdad, pero son mis sugerencias y mis recomendaciones, ¿no? Entonces, un suelo lo tengo que subsolar. El subsolado del suelo, cuando va a ser un suelo que recién lo he adquirido o lo he heredado y hace años no ha sido trabajado, tengo que subsolarlo, ¿ya? Para después, posteriormente, ararlo. Una vez que el suelo está arado, se vuelve a nivelar y vamos a tener un suelo ya que lo vamos a ir preparando. De aquí yo sacaría el análisis de suelo, ¿no? Una vez que ya tenga el análisis de suelo, la respuesta, voy a seguir a trabajar, a continuar trabajando este suelo que ya está subsolado, está arado y hay un detalle acá. Las raíces de la palta se desarrollan el 80% entre los 0 a 30 centímetros de profundidad. Esta es la mayor cantidad de masa radicular del palto. Ya vamos a ver cuando hablemos del capítulo de raíces, vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¿Esto a qué va acotación? De que no necesito subsolar más de 50 centímetros el suelo, porque a los 40 centímetros de profundidad casi no hay raicillas del palto. Son escasísimas, una que otra por ahí, no son significativos. Entonces, campos que a veces dicen, no, tienes que subsolarlo a 80, a 1 metro, que sé yo, es por gusto, ¿no? En algunas otras zonas de experiencia que he visto, que antes de instalar palto, su terreno estaba arado, trabajado, tenía maíz, quisieron cambiar de plantación, sembraron yuca. ¿Qué pasa? Que la yuca al momento que tú la cosechas, al extraerla, es como que aradas el suelo, ¿no? Ya queda suelto y en esa zona posteriormente instalan palto, ¿no? Pero lo recomendable es usar la maquinaria, subsolar, el arado, y nivelar el terreno, ¿no? No va a quedar un terreno similar al de acá, planito. Este es en costa mayormente o en valles interandinos donde hay planicie y no va a permitir poder trabajar. Este terreno generalmente es esa base de arena, pero igualito los suelos altoaltinos de las zonas en cerro también vamos a ver, en laderas, vamos a ver, no necesariamente tiene que quedar así, ahí ya se trabaja con terrazas, con los hoyos diseñados especialmente de manera que nos pueda dar una buena producción, ¿no? Aquí tenemos un campo que se está habilitando, se está ya prácticamente donde se va a instalar las plantas. Está tomando las medidas con cinta,
puede ser básicamente la distancia entre plantas generalmente es menor que la distancia entre calles, ¿no? Entre calles, dependiendo de la zona, depende de la luminosidad, de los vientos, puede estar entre 6 metros, 5 metros, y entre plantas puede estar entre 4 o 5, dependiendo de lo que nos arroje el análisis de suelo, ¿no? Aquí se puede observar ya los postes que van a indicar dónde se van a hacer los hoyos, ¿correcto? Eso es muy eh, aparte de lo que se va a colocar en el suelo según mande el análisis, ¿no? Los primeros trabajos es dónde voy a ubicar las plantas que voy a instalar, a qué distancia, ¿no? Para que posteriormente se puedan hacer los hoyos, se puedan instalar. Vamos a hablar, ya vamos a ver las imágenes, pero la desinfección y adaptación de las plantas en zona y campo de cultivo, ¿correcto? Sea donde sea que vayamos a instalar nuestras plantas, vamos a hacer un ejemplo absurdo, ¿no? Para que se entienda. Supongamos, yo tengo mi terreno en Huaraz, vamos a hablar, o Caraz, para que no digan que ya. Pero mis plantas las traigo de Lambayeque. ¿Por qué? Porque hay un vivero allá bueno y me han recomendado y he ido, me conviene, me ha gustado, pero esas plantas nacieron, crecieron, se desarrollaron en un vivero, en una zona distinta a la que se va a desarrollar. Entonces, mis plantas yo las adquiero, las traslado del vivero a mi zona. Las plantas a ser trasladadas al campo definitivo desde el vivero deben ser desinfectadas y desestresadas. Desinfectadas porque así sea el mejor vivero del mundo, al llegar a mi zona de producción, los plantones tienen que ser completamente desinfectados y desestresados apenas lleguen. ¿Por qué? Porque ningún vivero del mundo me va a garantizar que mis plantas están libres de algún bichito, de algún insecto o de algún patógeno que se le pegó por ahí, ¿no? O tal vez en el traslado, en el camión, ese camión que contraté o contrataron no está adecuadamente desinfectado. Entonces, no nos va a costar mucho desinfectar y desestresar a la planta, porque el desestresante, porque la planta viene de un ambiente, de un vivero, ustedes conocen, que generalmente es un ambiente fresco, de poco sol, de donde las plantas vienen a desarrollarse y pasar a una zona alta, donde el clima en la noche baja 8 o 7 grados en el mejor de los casos y a menos no sé cuánto en invierno, ¿no? Esa planta va a sentir el impacto. Entonces, llegado al sitio de producción, yo le hago un vivero provisional donde voy a recibir mis plantas. Las voy a poner juntitas todavía, como estaban en el vivero, y las voy a desinfectar, tanto las hojas como la bolsa, ¿no? En la desinfección se puede usar un benomil, un dimetoato o una cipermetrina, y echarle sus algas marinas o un ácido fúlvico, mejor dicho, un enraizador que viene con algas marinas o ácido fúlvico para que esas plantas comiencen a adaptarse a la zona, ¿no? La desinfección de hojas puede ser con un fungicida
el mismo insecticida que usaron en las raíces y algas marinas, ¿ya? Las algas marinas van a desestresar a la planta. Las algas marinas es un gran desestresante de la planta. Ante cualquier condiciones que encuentre, ya lo vamos a mencionar más adelante, puede ser un estrés hídrico, no tuvo agua la planta, 3 semanas sin regarla, la planta está estresada. Un ataque de arañita roja, la planta está estresada. Una poda, la planta se estrecha. Una cosecha, la planta termina desestresada, termina estresada. Entonces, sus algas marinas y la planta va a querer otra vez seguir trabajando, ¿no? Entonces, volviendo a este tema, yo formo un vivero provisional donde voy a instalar mis plantas que he comprado. Inmediatamente después que baja el camión, paso a desinfectar hojas y sustrato, ¿no? Y las dejo entre 15 a 21 días a que se vayan aclimatando a la zona. No las mando directamente al campo, ¿no? Mientras esos pasan, voy revisando qué plantas pueden estar decayendo, qué plantas voy a ir seleccionando en el sentido que voy a ir sacando para tal vez un tratamiento especial, porque en el simple hecho de cargar las plantas al camión de la zona del vivero, a veces son maltratadas, se agarra del tallo y las raíces un poco como que se revienta, se parte, se corta, ¿no? Pero no se nota todavía hasta que la planta comienza a decaer. Al momento de bajar, al llegar al destino, también contratamos gente, llevamos gente porque estamos a bajar, descargar y por el apuro, por esto, no la tratan con el cariño que debe llevar estas plantas, ¿no? Entonces, en esos 15, 20 días de adaptación, vamos a ir seleccionando las plantas que vamos viendo que se va decayendo, ¿no? Para tratar de recuperarlas o no llegarlas a instalar al campo, en el peor de los casos. Pero sí, pasado ese periodo de adaptación, ya las plantas deben salir a trabajar al campo a donde se encuentren. El mejor momento para instalar en las zonas altoandinas es antes del periodo de las lluvias y pasada el periodo de las lluvias. No, no una semana antes que comience las lluvias, no, no. Ni tampoco una semana después de haber tenido una granizada o un problema en el clima, no. No. Eh, Cualquier momento del año se puede instalar, sí, en cualquier momento del año, pero hay que darle las condiciones adecuadas para que la planta se sienta satisfecha y pueda, le voy a decir la palabra, decidir empezar a producir, a crecer, desarrollar, ¿no? Una planta de palta que no tenga la atención debida, como dije al inicio de la charla, la conversación, se va a resentir. Es muy especial, sobre todo la palta Hass, ¿no? Más que todo. La palta fuerte, hasta ahorita va a llevar el mismo tratamiento que le hemos conversado, ¿no? Pero la palta fuerte es más, como su nombre lo dice, es más resistente. Tenemos la Naval, la Villacampa, también son plantas que se ríen de los factores climáticos adversos. Las ves ahí a las, como desarrollando, produciendo sus flores, ¿no? Pero la palta Hassi, al primer alerta que siente, se retrae, ¿no? Acá podemos ver un hoyo no muy profundo que no, donde va a ser instalada un plantón. Generalmente es entre 30 a 40 centímetros de diámetro
preferible, y de profundidad yo le doy 40 centímetros a 50 máximo, ¿no? El hoyo, el terreno, que ya tenemos su análisis, sabemos cómo es el terreno, qué características tiene. Solamente vamos a trabajar la zona como que se ve en la foto, por planta, ¿no? Cuando la planta crezca, va a ocupar zonas de la, del terreno con el desarrollo de sus raíces, pero nosotros nos vamos a adelantar y vamos a ir agregando materia orgánica a esa zona. Entonces las raíces siempre va a estar en un ambiente adecuado, hasta de 2 metros de radio suficiente, donde vamos a desarrollar nuestra planta por años. El resto del terreno puede ser pésimo, puede ser malo, no van a llegar a las raíces ahí, nunca, no van a tener contacto, ¿no? Entonces ya tenemos el hoyo y acá tenemos el mismo hoyo, pero ya con materia orgánica en el fondo para poder instalar sobre esa base el plantón, ir agregando la materia orgánica alrededor del hoyo que vemos acá en pequeño para completar al nivel al ras, cosa que vamos a ver ya en el capítulo de instalación, que es el siguiente capítulo, cómo instalar las plantas con todos los ingredientes y nutrientes y fertilizantes que necesita, ¿no? Ahí vemos materia orgánica con compost, que es importantísimo. Ven la diferencia del suelo. A veces yo he visto en algunas zonas que me consiguen compost y es del mismo color del suelo. Para mí es tierra lo que le han vendido, ¿no? Entonces hay que saber elegir los productos que vamos a aplicar, los productos que vamos a utilizar en el desarrollo de estas plantas, ¿no? Los patrones recomendados para la instalación, patrones mexicanos, tenemos mexicana y guatemalteca, tenemos antillanas y antillano guatemalteco. Son los patrones que nos va a dirigir al tipo de suelo que vamos a desarrollar. El tipo de suelo, hablemos en la costa, cuando yo me inicié, las plantas de la costa mayormente sufrían de fitóctora, ¿no? Entonces, más me dedicaba a curar plantas de la enfermedad de la fitóctora que dedicarlas a hacerla producir, porque la mayoría de las plantas ya tenían 4, 5, 6 años de instalada, pero no, no llegaban a desarrollar sanamente, sino comenzaba con la famosa muerte regresiva, ¿no? Vamos a hablar bastante de eso más adelante, pero hasta que llegó alguien y dijo, no, tenemos que poner un patrón adecuado que no va, que sea resistente a la salinidad, que sea resistente al clima caluroso. Entonces se dejó de traer patrones topa-topa de las zonas altoandinas de Ayacucho, de Abancay, donde se desarrollaban estas pepas del fruto y que proliferó por toda la costa hasta que vino la yema, perdón, el patrón, el sultano, que prácticamente hizo cambiar a todos los cultivos de planta, de patrón, y tuvieron mejores resultados, ¿no? En la zona altoandina, sí, el sultano llega hasta con los 2.200 metros a trabajar bien, pero si tienen el topa-topa para esa región, mejor, porque todos los cultivos superiores a los 2.400 metros yo recomiendo que sea topa-topa.
no interesa la yema, puede ser Haas, puede ser Fuerte, puede ser Naval o el mismo Sutano, pero el patrón de ley en la zona altoandina viene a ser el topa topa, ¿no? Como para las zonas de ceja de selva, el recomendado es los antillanos. ¿Por qué? Porque son más resistentes a suelos ácidos, suelos duros, es resistente a enfermedades de patógenos, ¿no? Clima similar que es en Guatemala, en las Antillas, que es lluvioso, terreno. Entonces, aquí en la ceja de selva peruana se recomienda el, el patrón antillano. Pero ojo, eso no quiere decir que ya no hago análisis de suelo para definir, no, son recomendaciones, ¿no? De repente en tu suelo te permite un patrón, vamos a decir, sutano o un patrón antillano y estás a 3.000 metros de altura, ¿no? Pero no. Entonces tenemos en los patrones al mexicano, mexicano guatemalteco, antillano, al antillano guatemalteco, ¿no? Y en las variedades de las yemas tenemos Haas, Fuerte, Naval, Sutano, Ettinger, Bacon, Pickerton, que en realidad los más resistentes y rentables a la zona altoandina viene a ser la Fuerte, Haas, Naval también en algunos casos. Sutano mayormente como polinizantes para, perdón, como plantas para poder sacar yemas hasta cierta altura, ¿no? 1.800 metros resiste el Paco. Pickerton también casi. Pero lo más comercial, lo más rentable para exportación son Hass y Fuerte. Cuando se acaba la Hass y Fuerte, nos piden, ¿qué otra cosa tiene? Naval. Sutano, Ettinger, Bacon y Pickerton lamentablemente son de cáscara muy sensibles, no resisten, eh, digamos, el tratamiento térmico para que pueda llegar con facilidad y rentabilidad a los países lejanos, ¿no? Entonces, generalmente acá es hard, fuerte, naval. Para el mercado nacional, sí, ahorita el, la Villacampa, que es una variedad que hay aquí en la zona de Lima, en Huaral, está teniendo un precio de 3.50 4 soles pagando en campo. ¿Por qué? Porque no encuentras fuerte ni hash en cantidad. Entonces el mercado necesita vender, ¿no? Y palta es palta, como se dice. Y la venden a 7 soles en minorista. Entonces, pero una vez que aparece la fuerte, la hash que viene de otro sitio, como dice, esto tengo que desaparecer el comerciante, ¿no? Vamos a decir así, en diálogo esto que tengo acá, Villacampa, tengo que desaparecerlo en estos días porque ya me va a venir un lote fuerte, un fuerte lote de palta fuerte, valga la redundancia, y nadie me va a comprar esta palta ahorita, la Villacampa, ¿no? La variedad Villacampa. Entonces, eso es lo que hay que ver, el porqué de los precios, el porqué de la comercialización, que es otro punto que podemos tratar más adelante una vez que tengamos ya definido, entonces ya queda bien claro, los patrones y la yema va a depender mucho de la zona donde vayamos a instalar y de la cantidad que iremos a instalar. Desarrollo. Ya tenemos, al desarrollo yo le digo a la parte que tenemos que buscar los mejores plantones, si encontramos los más económicos y buenos, excelente, ¿no? Pero si a veces, oye, ese vivero me está cobrando 12 soles por plantón, debe ser un plantón de buena calidad, con garantía. Al momento de comprar tienen que decirle, mira, me estás cobrando un preciazo, me estás dando una planta, pero si yo al momento de instalar con todas las recomendaciones del caso, tu planta se muere o se enferma, más que todo se enferma, ¿no? Porque la muerte de la planta puede ser
por instalación, puede ser por transporte, puede ser ¿no? Pero enfermarse ya es algo interno que viene del vivero mismo, ¿no? Entonces, si yo voy a estar pagando un precio alto, me tienes que reponer mi planta, cambiarla, qué sé yo. No sé, eso ya depende del trato que hagan con el vivero, ¿no? Los abonos, cómo están los abonos, cuáles son sus precios, dónde puedo conseguir buenos abonos, buenos guanos, buenos materia orgánica, qué distancias se encuentran, cómo están los fletes, cada qué tiempo debo traerlo. Ese es el desarrollo que tenemos que tener. Igual con los fertilizantes, cómo están los precios, qué fertilizantes son los que necesito, ¿no? No le voy a aplicar los fertilizantes de la papa a la planta de palta porque son totalmente distintos. Los insumos fitosanitarios, qué insecticidas están permitidos, qué fungicidas están permitidos, qué fungicidas para patógeno de palta necesito adquirir, los tengo en la mano, cuáles son los nuevos. Entonces, hacer todo el plan de desarrollo para saber sistema de riego, qué sistema de riego voy a tener por gravedad o voy a tener sistema de riego tecnificado porque tengo que jalar el agua o del río o de la quebrada que está 5 7 8 kilómetros, no sé, tengo que extender mangueras para poder regar mi campito. Todos esos costos de equipos y herramientas, ¿no? ¿Qué equipo voy a usar? ¿Qué herramientas necesito para tener mis plantas asistidas, ¿no? Entonces, toda esta relación yo tengo que hacer cuánto me va a costar, porque otra cosa que no hace ningún productor y ustedes como institución, yo sé que este video va a servir para capacitar a muchas personas que a la vez de repente van a capacitar a otras o de lo contrario capacitar a pequeños y medianos productores. Esto es para poder sacar nuestro costo de producción por kilos de palta. Yo pregunto, ¿cuánto te cuesta producir un kilo de palta? Nadie sabe, pero sí saben cuánto tengo que venderla, ¿no? Están buscando el mayor precio porque pagan pan poco, pero ¿cuánto te cuesta producir? No que mis gastos, porque no llevamos un control de gastos. Gastamos, cuando te das cuenta ya no tengo plata, ya no le pongo más a la planta. Y me falta todavía ponerle insumo, me falta controlar tricks, por decir, ¿no? Me falta hacer aplicaciones para llegar a la cosecha final con satisfacción, ¿no? Pero ya me lo gasté en otra cosa de la planta que se enfermó, que esto, porque no pude planificar. Una planta bien instalada, bien asistida, no tiene por qué enfermarse. La planta sola va a empezar a autodefenderse, ¿no? La planta sola va a empezar a auto generar sus propias nutrientes para poder estar sana, ¿no? Porque si llegamos a un tema, ¿quién fue primero, el hombre o la planta? La planta. ¿Y quién cuidaba la planta cuando no había el hombre? Sola. ¿No? Y ojo, que los insectos ya existían. Entonces la planta sabe, tiene ese, vamos a decir, el chip o tiene el gen de poder saber cómo autodefenderse, pero eso no quiere, si yo la voy a empezar a autoabastecer, a defender, le está saliendo una manchita ahí mismo aplicarle, porque esto estoy generando un gasto excesivo, innecesario, que la planta lo puede solucionar, pero para eso yo lo tengo que tener bien abonada, bien fertilizada, bien alimentada, para que la planta se sienta satisfecha, ¿no? Entonces, con todo esto yo puedo sacar mi costo y poder reclamar precio. ¿Cuánto me costó producir un kilo de palta? De un vecino a otro puede variar abismalmente. Te puede costar un sol 20, como al vecino le puede costar 2,80, ¿correcto? ¿No? Entonces, ¿cómo está el precio? 2,50 y el vecino que tiene su costo a 2,80 ya está perdiendo. El otro vecino que a un sol 20 está ganando, ¿no? Pero a muchos le digo, oh, el precio está muy bajo, pero ¿cuánto te costó producir? Nadie lo sabe, se lo digo así. Pero eso sí lo hacen las empresas grandes porque ellos sí manejan costo.
Ellos siempre se tiran al suelo en el sentido de que no echan productos por echar tampoco, ni gastan por gastar, ¿no? Tiene que justificar. Sacan, digamos, supongamos, cayó una plaga inesperada. ¿Cuánto me cuesta controlar esa plaga? Tanto. ¿Cuánto me va a justificar o castigar en el precio? Tanto. Eso lo manejan ellos y actúan, ¿no? Un pequeño o un microproductor generalmente, tiene arañita roja. ¿Qué le has hecho? No, todavía no le he hecho nada, pero cuando ya ven la hoja, te pasó de verde a marrón, quieren la fórmula mágica, que no existe la fórmula mágica. Aquí nadie está dando la receta mágica. Es mentira que alguien venga y te diga, échale esto y te va a solucionar el problema. Es un proceso, correcto. Entonces ya vamos entendiendo el por qué este capítulo de introducción, el primer capítulo, ir hablando. Y así va a ser la mayoría de los capítulos, analizando parte por parte. No es plantar por plantar ni sacar por sembrar, ¿no? Porque a la larga va a ser más trabajoso. A mí me han dicho muchos, si yo supiera que el trabajo de la palta, el cultivo de la palta es trabajoso, no lo hubiera plantado, ingeniero. Pero si es sencillo, es fácil. No, que mucho trabajo se me va. ¿Por qué es mucho trabajo? Porque lo que mal comienza, mal acaba. Si hiciste mal al inicio, te va a ir mal en el camino. Pero si lo haces bien, simplemente vas y asesoras, te asesoras, le voy echando esto, le voy aplicando esto, y ya está mi planta bien, empieza a crecer y la planta solita se te hace fácil, simplemente vas a tener que hacer algunos trabajos ligeros, ¿no? Como también antes que se me vaya de la mente, eh, cree la gente que es agüita nomás. No, la planta no es agüita nomás y punto. Tal vez otro cultivo sí, ¿no? Pero hay que estar al tanto y pendiente de las plantas, ¿no? Entonces, ya vamos entendiendo un poco al punto en que voy, ¿no? Aquí en esta imagen podemos ver cómo agarran en los viveros la planta, contento el señor llevándose, pero no sabe el daño que le está haciendo a las raíces en el medio, ¿no? Bueno, la del medio, la foto se debió agarrar de la base, pero también agarra el medio, ahí va las raíces se van un poco quebrando, se van rompiendo, y al romperse las raíces va entrando la enfermedad por la humedad, ¿no? Pero ese es más o menos para que tengan la idea de un buen plantón, bien injertado, ya con su yema desarrollada, con hojas, ¿no? Una vez que el plantón de la imagen de la izquierda esté en el campo, las hojas que vemos ahí, que son las primeras, las que está cerca a la mano de la persona que está llevando la planta, esas hojas a mí no me interesan. A mí me interesan las hojas del brote de arriba, de la yema. Esas son las hojas. Se me están cayendo las hojas. Véngase corriendo. Voy volando y son las hojas del, del patrón, ¿no? Que prácticamente ya cumplieron su función, ¿no? Las hojas importantes son las de arriba, ¿no? Debemos tener una buena masa radicular, bien desarrolladas, ¿no? Así como ven en la imagen del medio, que es un plantón que se ha sacado la bolsa para ver cómo viene la raíz. Eso me va a dar a mí garantía de que voy a tener una planta sana, ¿no? Y el lado derecho tenemos el mismo plantón que se le ha quitado todito para ver y enseñar cómo son las raíces de la planta. No es como la yuca, que es raíces. A la planta de la palta se le llama raicillas, ¿no? Ya vamos a hablar bastante de las raíces y la importancia de las raíces que debe tener, ¿no? ¿Qué más como introducción? Una buena planta con buenas raíces. Las raíces del palto tienen que estar constantemente estimuladas, constantemente oxigenadas. Oxigenadas cada 2 meses, 3 meses, evitar que se compacte el suelo. Entonces el desarrollo de raíces va a ser fabuloso, la planta va a estar sana.
¿Por qué? Porque esa es la fábrica de producción que tiene cada planta. Ha habido casos que yo les aseguro que en la vida una planta que está mal, que está muriéndose o muerta, al momento de sacarla de su hoyo van a estar las raíces como el de la figura del lado derecho. Van a encontrar tres, cuatro raíces secas, ni se han desarrollado, ¿no? Vamos a ver en el capítulo de las raíces, le vamos a dar fotos, vamos a conversar bastante sobre este tema, que se pone interesante cada vez, ¿no? Acá tenemos materia orgánica, están preparando compost en los campos adecuadamente para ser llevado a la zona radicular de las raíces, ¿no? Vamos a hablar también sobre lo importante de la materia orgánica al momento de instalar y en el desarrollo de la planta durante sus años, ¿no? En la zona radicular hablamos de 2 metros de radio, máximo 3, para donde desarrollan las raíces de los árboles, ¿no? Tampoco es conveniente tener árboles muy altos, no porque el árbol sea más alto va a tener más fruto, al contrario, cuando más se aleja del tronco la fruta, más chica es, ¿no? Tamaño. Acá tenemos las distintas fuentes de elementos fertilizantes. Tenemos la urea, nitrato de amonio, fosfato de amónico, bueno, toda la lista, ¿no? Tenemos los cloruros, los nitratos, los sulfatos, bórax, ácido bórico, todo. Tenemos su composición química y el porcentaje de contenido que tiene cada elemento, ¿no? Esto ya lo vamos a ver en el desarrollo de la planta, qué productos usar. Hay gente que le pone urea al palto. La urea tiene 46% de nitrógeno y esa urea se convierte en nitrato de amonio. Y al convertirse en nitrato de amonio prácticamente se queda en 33,5% de nitrógeno. La cantidad, a veces, como le dije a un principio, exageradamente, le ponen 4 kilos, 1 kilo, qué sé yo, pero no vamos a tener al inicio de la instalación, sí, pero no le pongamos urea, pongámonos otro producto más bajo de nitrógeno para que le desarrolle hojas. Pero una vez que ya tengamos las hojas, debemos quitarle eso y empezar a medir el nitrógeno para que tenga la planta yemas vegetativas y yemas productivas, ¿no? Eh, Hay momentos que me mandan fotos y me dicen, ingeniero, ya mi planta está floreando y me mandan la foto si es pura flor, nada de hojas. Eso es malo. El equilibrio debe ser 60% de hojas, 40% de flores o 50-50, ¿no? Porque cuando menos hojas haya, más caída va a haber. ¿Por qué? Porque cada hoja es un almacén de los frutos, de los elementos, nutrientes que necesita el fruto para poder desarrollar, crecer y poder tener producción. Si no tenemos hojas, la planta no puede almacenar. Entonces son caídas fijas. Vamos a ver eso más adelante. Acá tenemos los distintos productos, insumos fitosanitarios, sean insecticidas, fungicidas, que venden en el mercado. Ahora, aquí quiero hacer hincapié en algo importante. En nuestro país, las regulaciones están en el papel, pero no en la práctica. Entonces, tenemos muchos insumos que son genéricos, o son chinos, o son hindúes, que vienen de la India. Empresas, entre comillas, que se hacen traer lotes, cilindros inmensos de productos de calcio, de boro, de zinc o insecticidas, productos, y ellos los envasan acá y los sacan al mercado. Son productos genéricos. Por eso encontramos nombres, a mí me mandan, ingeniero, tengo este producto que me han recomendado, me dan el nombre. Yo, por decirle, ¿no? Eh, grandeza, ¿qué será grandeza? Digo yo, ¿no? Mándame a ver me mandan la foto y tengo que ver la etiqueta, qué componentes tiene.
porque son productos genéricos. Y en Cajamarca tiene un nombre, en Huancayo tiene otro nombre, en Arequipa tiene otro nombre, ¿no? Entonces, fuera de los productos de laboratorios, que es un nombre ya que ellos manejan, ¿no? No es que estén en contra de ellos, pero hay que tener cuidado con los genéricos. Hay algunos productores de envasadores, les digo yo, no son productores porque los compran. Lo más sencillo y barato es comprarlo y directamente envasarlo. Hay otros que se toman la molestia de ponerles algún aditivo, algún adicional, ¿no? Pequeños laboratorios que están ahí compitiendo con los monstruos, ¿no? Pero sí, tienen buenos productos, tienen manejables, entonces trabajan tan bien como los de las grandes empresas, o a veces hasta superior, ¿no? Pero en fin, pero sí hay que tener cuidado con los insumos fitosanitarios o los productos nutrientes foliares que no venden en los mercados, ¿no? Sobre todo fíjese en los precios. Cuando es muy barato es porque es muy básico. De repente puede servir para otro tipo de cultivo, para llevar, qué sé yo, pero para palta habría que verlo, trabajarlo, hacer pruebas, ¿no? Aquí podemos ver distintos campos de riego por gravedad y riego tecnificado, ¿no? Riego por gravedad, lo recomendable es el de cuerpo de espina de pescado. El agua viene de la parte superior y va entrando a cada poza y continúa su camino. Esto nos permite una menor cantidad de gasto de agua. Nos permite también que si la planta está enferma, no contamine a la que viene a la siguiente planta. ¿Por qué? Porque el agua entra, se ubica en la poza y ya no sale, ¿no? Entonces va avanzando el agua, el riego es más rentable. En caso que tenga fitóctora, no va a continuar la enfermedad transmitiéndose, sino queda en la poza y es tratable. Si tuviera también la famosa virosis Sandblash, igualito sería, se contagia por una de las partes, una de los causales de contaminación es el riego. Y al lado derecho tenemos un campo donde tenemos riego tecnificado, riego por mangueras, que se usa mucho también ya en las zonas altoandinas, ¿no? En este caso se le ve protegido por el exceso de calor porque es un desierto, entonces tiene cobertura que le llaman a las plantas de maíz, de caña, que sea para evitar que se evapore rápidamente. Ahí pues, se puede ver, por ejemplo, cada planta es lo que le vengo hablando, donde se va a desarrollar las raíces, ahí es donde yo voy a trabajar. No necesito trabajar entre plantas ni trabajar entre calles. ¿De qué me sirve ponerle materia orgánica a esa zona? No. Es como me llamaron, me dijeron, ingeniero, ha venido acá a comprarme unos 80 toneladas de compost para su campo. ¿Qué, cuántas hectáreas tiene? 30. No, me dice, tiene 3 hectáreas que le han dicho que le ponga en su campo. ¿Qué le va a poner a todo el campo para qué? Si solamente necesita en la zona donde va a desarrollar la planta. Sí, ya me parecía raro. Son recomendaciones que a veces o han leído, pero siempre es bueno tener los criterios o conversar con los especialistas o los que conocen del cultivo, ¿no? Acá tenemos las otras herramientas que vamos a utilizar para, son tijeras que nunca debe faltar, cuchillos, podadores, la maquinaria acá, bueno, ahora hay mucha técnica, tecnología, ya están entrando los drones. La mañana me estaban conversando que tan rentables son los drones. Sí, los drones son rentables para aplicar, pero también son caros por ahora. Es como cuando salió, ustedes, bueno, no sé, pero yo cuando salió los famosos videograbadoras, salió el Metamask, que era carísimo, ¿no? Y salió la competencia de ahí y después el VHS, ¿no? Que era recontra económico y se tumbó al Betamax. Algo similar va a pasar con los drones. Yo sé que tienen futuro, pero
Una conversación que tuve hace tiempo con uno me dijo que desde China le habían ofrecido un dron para aplicar $5.000. Y el de la mañana de hoy que conversaba me hablaba de un dron de 31.000. Entonces, yo creo que con el tiempo va a bajar, va a cambiar mucho esta la tecnología, pero tal vez sea el futuro en aplicaciones, ¿no? Ya vamos, como le dijeron a uno, yo te compro el dron, pero voto a los 5 o 6 trabajadores de acá del campo, porque ya no lo va a necesitar, con el dron tú solo lo manejas y lo aplicas. Son cosas que a futuro no, nos vamos a adaptar, ¿no? Pero seamos realistas, esto todavía va a tomar un tiempo, tenemos que tener las maquinarias básicas y necesarias, sigamos con nuestras mochilas, nuestras aplicaciones estacionarias. Ayer por ahí, no, la semana pasada vi unas aplicaciones de unas boquillas múltiples, interesantes, pero va para ya campos de 6 años para adelante, ¿no? Donde el follaje sí, lo vamos a tocar en el momento de aplicaciones. Voy a conseguir el video y se lo vamos a mostrar para que lo vean. Bueno, este no ha salido en el video que esto no salió ahí, pero sí, eso es todo por hoy.